Para generar un nuevo cubo, nos ponemos sobre informes gerenciales y ahí hacemos doble clic en generar un nuevo cubo. Esto nos trae a la consulta, que acá es donde vamos a hacer las relaciones entre las tablas que queremos mostrar en el cubo. Por ejemplo, podemos ir a buscar la tabla de ventas y la arrastramos en el generador de la consulta. Acá nos va a demostrar todos los campos que tiene la tabla de ventas. Y por ejemplo, la podemos relacionar con los comprobantes de ventas. Cuando el comprobante sobre la tabla de la derecha y arrastrándolo en el generador de la consulta. Para hacer la relación, nos posamos sobre FK comprobantes de ventas y arrastramos al código. Esta relación se puede ver en el Xcase. Y esa relación se puede ver haciendo doble clic en la línea que se forma entre las tablas. Y acá nos muestra que el FK de comprobantes de ventas es igual al código de la tabla de comprobantes de ventas. Si no chequeamos ninguno de los dos checks que tenemos, esto forma un inner join que hace que sea todas las ventas y todos los comprobantes de venta. Luego podemos seguir agregando tablas para seguir haciendo las relaciones que después vamos a ver en el cubo. Como se puede ver, se pueden agregar varias tablas y que estas a su vez se relacionen con otras, no tienen que venir siempre de la primera. Acá muestra que los establecimientos se relacionan con las entidades comerciales a través de su FK de entidades comerciales. Y estas a su vez se relacionan con los establecimientos de los clientes y proveedores a la tabla de clientes y proveedores. Además de tener todas relaciones de inner joins que relacionan todos los campos de uno con los del otro, se pueden hacer relaciones que permitan null en uno de sus campos. Como acá vemos que se unen las tablas entre ventas y proyectos con el FK Proyecto ID, que incluye todas las de ventas, pero puede haber o no proyectos. Bueno, para ver qué datos vamos a analizar en el cubo, tenemos que darle clic a los checks dentro de las tablas. Al seleccionar los campos de las tablas, estamos eligiendo los datos que podemos tener para el análisis posterior en el cubo, o que van a ser de función de columna o franja. Así podemos relacionar y verlo como nosotros queremos. Estos datos van a traer como por defecto el nombre del campo de la tabla. Como acá muestra en Selection, se ve que el neto es las ventas neto, y si queremos vamos a darle doble clic y cambiarle manualmente por ventas neto. Así tiene un entendimiento mucho mejor cuando se vea en el cubo. ¿Ves? Esto pasa cuando tenemos varios como con nombre, que en todos va a mostrar nombre y no se sabe de qué se está hablando. Vamos a cambiar por comprobantes. Nombre. Así ahí se va a saber mucho mejor y que no se confunda con el nombre de la categoría del IVA. Y con el nombre del proyecto y de la lista de precios. Proyecto nombre. Lista nombre. Y también el nombre del establecimiento.
Lo mismo se puede hacer con cualquiera de los otros campos que se quieran cambiar. No tiene que haber una coincidencia para hacer esto, sino para que haya un mejor entendimiento posterior. Después también se pueden crear criterios, cliqueando acá, que son criterios de filtros, que esto después no va a poder ser cambiado cuando se visualiza el cubo. Como si queremos, acá apretando Shift Enter de la lista de ventas, que la fecha solamente sea en vez de la fecha, hacemos el filtro por ventas número y ponemos que sea mayor a la número 1000. Después podemos hacer también un filtro sobre algún campo string. Podemos buscar la lista de precios y filtrar por el nombre, y completamos poniendo el filtro entre comillas simples, ya que si no, no lo toma. También en los filtros vamos a seleccionar que se cumplen todos los filtros, o sea, como si fuera unidos por un y o and en inglés, any, que sea cualquiera de estos, ninguno y no sobre todo. Luego, sobre grouping criterios y sorting, estos campos no se usarán, o no hace falta usarlos, porque después en la visualización del cubo vamos a elegir nuestra forma de ordenamiento y los criterios que queramos, mucho más fácil que desde acá. Ya teniendo todos estos datos que hicimos y las tablas, ya tenemos por finalizado la consulta, y después seguiremos con los siguientes pasos. Siguiendo con la explicación de cómo crear un cubo nuevo, ahora vamos a ver la parte de relaciones y criterios. Acá nos muestra las relaciones que hicimos en la consulta y las uniones que se formaron, todo en una sentencia SQL. Como podemos ver, vemos todos los campos que se seleccionaron al cliquear los campos de la tabla, y también se pueden agregar en esta parte relaciones y criterios personalizados, que acá no viene al caso, no los vamos a usar. Solo es para tener un entendimiento de lo que se hizo anteriormente en la consulta. Siguiendo con la creación del cubo nuevo, vamos a ver la parte de las fórmulas. Las fórmulas son muy útiles para poder ver diferentes tipos de datos asociados de alguna manera que nosotros queramos, como con fórmulas aritméticas, concatenar texto, hacer nombres de variables acorde a un dato variable, funciones condicionales, funciones de manejo de texto y conversión del tipo de los datos. Ahora vamos a ver un ejemplo de una función aritmética. Acá tenemos una función aritmética sencilla que hace la resta del total de las ventas menos el neto de las ventas y la pone como impuestos en la parte de datos, que ahora vamos a pasar a ver. Si vamos al final de la tabla, nos muestra la diferencia entre el total y el neto. Acá se pueden ver algún ejemplo sencillito de esto. Volviendo a la parte de fórmulas, ahora vamos a ver un ejemplo de nombres de variables acorde a un dato variable, que es el case. Acá hacen cuando el tipo de pago es 1, como es un dato de tipo bandera,
lo pone como cuenta corriente en la tabla de los datos. Y si no, mostrador. Podemos ver la parte de datos que muestra todos los datos. El final que pone el tipo cuenta corriente, es el tipo de rol que tiene. Ahora vamos a ver un ejemplo de una función de concatenación. Acá estamos concatenando la calle y el número del domicilio. Y lo mostramos como domicilio. Tengan en cuenta que no tiene por qué estar en los campos que nos muestra acá, que agregamos antes, desde la parte de la consulta, sino que pueden ser otros campos que no estén, y esto nos los va a agregar en la parte de datos. Lo mostramos, y está el domicilio que une la dirección con el número. Después, para hacer un ejemplo más, para terminar con esto, ahora vamos a ver el ejemplo de una función condicional que es muy parecida al case. La diferencia es que el case se puede aparecer mucho más de tipos. Puede ser, iría de 1, 2, 3, 4, 5 y se le podría poner diferentes nombres para reemplazar este dato numérico. En cambio acá pregunta por una condición también y se pone el campo verdadero mientras que esto pase en el campo false. Y con esto, como antes, nos muestra en la tabla de los datos si la venta es importante o no. Acá un ejemplo, una venta importante. Tenemos que es mayor a 10.000 y lo muestra como venta importante. Todas estas fórmulas que podemos agregar acá, que también podemos agregar estos operadores para fórmulas aritméticas, funciones aritméticas, las podemos ver en el blog de Equilate. Hay muchos más ejemplos. Para ello ponemos en buscar OLAP, que son los tipos de los cubos. Vamos donde dice nuevas funciones para los cubos OLAP. Y acá nos muestra todos los ejemplos que vimos y más. Hay también funciones de comparación, comparar string, función de manejo de texto, substring, upper, lower, que hace que vuelva al campo en mayúsculas o en minúsculas, y conversión del tipo de dato, que es cast, que es para transformar si tenemos un tipo de dato numérico a otro tipo, que en este caso, en el ejemplo este, es carácter de tamaño de 10 letras. Esto fue todo lo de fórmulas y ahora vamos a seguir en el próximo video con la siguiente parte. En la parte de datos podemos ver todos los datos que seleccionamos en la consulta y que pusimos en las fórmulas, como vimos antes. Acá nos muestra las ventas neto, los comprobantes, el nombre de los comprobantes, la razón social de la empresa, el entrada de cobro que pueden no tener, si es responsable inscripto o no, si tiene un proyecto asociado como habíamos puesto antes, que no hace falta que tenga, el nombre de la lista, nombre de establecimiento y bueno, etcétera, todos los demás datos que quisimos elegir antes, el total, impuestos, como habíamos visto antes, tipo, si es cuenta corriente o mostrador, el domicilio que es la calle y el número, y si es una venta importante o no, que es lo que elegimos antes, como esa condición con el if. Mucho más de acá no hay. Son los datos de la consulta nada más, que nos muestra más o menos lo que elegimos antes. En configuración vamos a poner cómo queremos ver
en la parte de visualización final del cubo, los datos que habíamos elegido. Por ejemplo, en los campos tenemos todos los campos que quedaron en los datos, y podemos elegir cómo queremos que se vea en el cubo. Por ejemplo, los datos a analizar puede ser el total, y se va a ver como fila la razón social, y como columna los comprobantes. Después, todos los demás datos van a ir a la parte de páginas, que después eso se van a poder agregar ya en la visualización del cubo. Esto es obvio porque si no serían datos que agregamos y que si no los usamos, ahí mostró que como total ya lo teníamos agregado en datos, no nos los deja poner. Como venía diciendo, si no los agregamos en las páginas sería datos que creamos y que después no vamos a usar, y sería algo poco útil. Ya cuando tenemos decidido esto, cuál va a ser nuestra columna y fila y qué dato vamos a analizar, podemos tocar siguiente para movernos a vista previa y nos va a mostrar cómo quedaría el cubo con una vista previa. Justamente esto se vería muy parecido a lo que se vería en la visualización del cubo final. Acá está, ordenado en fila por la razón social, y arriba por el tipo de comprobante, factura A, factura B. Y como se pudiera hacer en el cubo normal, podemos seleccionar los campos que pusimos arriba para que sea otro tipo de columna. Acá agregamos el nombre del IVA, que muestra si es responsable, cuántas ventas se hicieron para responsable inscripto, los totales, responsable monotributo y el total en cuestión. Para facturas A, para facturas B, para factura estadística, nota de crédito especial, nota de crédito A, y etcétera. Esta es una vista previa de lo que después vamos a ver cuando finalicemos el cubo. Damos siguiente y al finalizar nos va a pedir si lo queremos guardar. Acá ponemos el nombre con extensión .cub y lo guardamos. Vamos a ver cómo modificar un cubo existente. Para ello vamos a información de la empresa, informes gerenciales y modificar un cubo existente. Ahí nos da una ventana para abrir uno de nuestros cubos que tenemos guardados, como el que estamos haciendo antes, y nos permite hacer cualquiera de las otras cosas que hicimos cuando creamos el cubo. Por defecto nos pone todas las listas una al lado de la otra, así que las podemos mover para poder verlas un poquito mejor. Y como antes podemos agregar más tablas o sacar alguna de las que tenemos, pero que no influyan las relaciones y las fórmulas que teníamos antes. Se pueden agregar a fórmulas
y se puede ir a cualquier parte que pudimos haber visto antes en la generación del cubo. Cuando terminamos con todo esto, si queremos cancelar los cambios que hicimos, tocamos en cancelar, y si no, en la parte de fin podemos darle a aceptar para que acepte los cambios. En este caso voy a tocar cancelar y nos pregunta que esté seguro si hacemos salir de la edición del cubo sin guardar los cambios. Vamos que sí, y nos vuelve a Quilate.